Muchachos, están viendo una pantalla azul que dice presentación de datos. Sí, profesora. Ahora sí se ve. Exacto, eso es lo que quiero que ustedes me digan. Muchachos, hoy vamos a presentar lo que está distribución de frecuencia, ¿sí? Pero empezamos con la presentación de datos, es decir, cómo deben presentar ustedes la tabla, ¿sí? Esta presentación de datos, este es un método que consiste en presentar un informe de reseña y rasgo de mayor importancia de los datos, debido a que es necesario leer el informe integrante para conocer los aspectos de interés de los datos. Este método no es efectivo y por consiguiente es un poco empleado. Sin embargo, posee la virtud de poder resaltar las cifras y comparaciones de los con que considere esencialmente, ¿sí? El cuadro estadístico son tablas en las cuales se exhiben de manera ordenada los datos. Un cuadro estadístico debe ser capaz de explicarse por sí solo. Para cumplir esto debe poseer principalmente tipo, encabezado, cuerpo y fuente. El título debe ser breve y suficientemente explicativo en la situación estudiada, la época y el sitio. El encabezado son los nombres de las filas y las columnas, ¿sí? El cuerpo son los datos ya condenados o organizados en una fuente que indica que el origen de la información. Por esta razón nunca se debe faltar en todo el cuadro estadístico. Adicionalmente, los elementos anteriores de estos cuadros pueden llevar notas preliminares del título del cuadro, notas explicativas debajo del cuadro y numeración de los cuadros, cuando existen varios de ellos. ¿A qué nos referimos, muchachos? Para toda tabla, ¿sí? Y esto lo hago más que todo cuando ustedes vayan a presentar la tesis, deben estar enumeradas los cuadros o tablas de acuerdo al orden que ustedes traigan, ¿sí? El título tiene que ser referente a lo que ustedes estén estudiando, ¿sí? O al ejemplo que ustedes estén haciendo. También notas preliminares es a lo que se refiere, por decir algo. Si yo estoy hablando del censo de Venezuela, yo tengo que especificar en qué mes yo lo hice y de dónde saqué esa información. El encabezado es más que todo las filas y las columnas, ¿sí? Con sus nombres. El cuerpo es la información que yo voy a obtener, ¿sí? Y la fuente es quién la está haciendo o de dónde yo saqué esta información, ¿sí? Eso por este lado. Ven esto, muchachos. Les estoy presentando otra tabla. Ustedes la están viendo. Otra diapositiva. ¿Sí o no, muchachos? Un momento, profe, que estoy teniendo problemas técnicos aquí. No es la misma que estaba, profe. No, es otra diapositiva, mamá. Ya no es azul, sino blanquita con colores pasteles. Ah, no, se ve la misma. Sí, está la misma, una solita. ¿Dónde está? Aquí está. Ahora sí. Ahora sí la ven, muchachos. Sí, sí. Sí, ahora sí. Ajá. Óiganme acá. Acá para construir la tabla de distribución de frecuencia, ustedes tienen que tener algo muy importante. Una, ordenar los datos, ¿sí? Tienen que ser del mínimo al máximo o de forma decreciente, ¿sí? Primero. Segundo, hallar el rango. El rango lo pueden hallar el máximo menos el mínimo. El tercero es el número de clase, ¿sí? O la regla de Stunger. De ahí mismo, una vez hallar la amplitud.
¿sí? ¿Qué me va a indicar eso? Que es el ancho del intervalo. Ustedes ahorita no van a entender nada, pero más adelante yo les voy a dar un ejemplo. Se conoce el número de las clases, eso se denota como C/I. El número de la amplitud se va a conocer, mentira, el número de la clase es K. Aquí no es, es C/I, la broma. La regla de Stunger es esta, es K más 1 más 3.3 por el logaritmo de M, ¿sí? ¿Qué más tenemos nosotros? Vamos allá a la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, ¿sí? Exactamente, vamos allá a la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa absoluta acumulada, vamos allá a la marca de clase. Esto es la frecuencia relativa, esta es la frecuencia, esta es la frecuencia absoluta, esta es la frecuencia relativa, disculpe ustedes. Vamos allá a la marca de clase, vamos allá a lo que es la media, ¿sí? Ya les voy a presentar. Acuérdense que la media sigue siendo lo mismo, es la sumatoria de todos mis datos dividido entre n. Pero aquí en la distribución de frecuencia es la marca de clase por la frecuencia dividido entre n. ¿Sí? Para la mediana, acuérdense que la mediana, nosotros es el valor más aproximado a lo que es la mitad de los datos, ¿sí? O puede ser la misma datos que es la media, ya sea por lado superior o inferior, vamos a obtener nosotros la mediana, ¿sí? Aquí tenemos esta fórmula, que es de la mediana. Esto se ubica en rangos generales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Son los límites inferiores, este es n, que es la cantidad de datos que nosotros vamos a obtener, la frecuencia medieval anterior, la amplitud medieval y la frecuencia medieval, ¿sí? Acá les explico cada una de las fórmulas o de los parte de la fórmula de la mediana, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Qué más? También tenemos la varianza. Aquí tenemos lo que es la varianza, la información, ¿sí? Acuérdense que la varianza es la dispersión de los datos. Igualmente, acá vamos a trabajar con la marca de clase, con la media, más la frecuencia relativa. La desviación estándar va a ser la raíz de mi varianza muestral. Aquí tenemos la moda, ¿sí? Igualmente. Aquí la moda vamos a trabajar de la misma forma, que son los datos que más se repiten. Esto es lo que a mí me interesa, realmente. Aquí tenemos un ejemplo, muchachos, ¿sí? Vamos a utilizar la información correspondiente al nivel de hemoglobina de un grupo de 40 pacientes de un hospital, la cual presenta una serie de datos. Aquí están ya. Esta forma, los datos aquí ya están de forma ordenada. Mayormente yo la entrego de forma desordenada, pero ¿qué es lo que yo siempre recomiendo? Ordenen los datos, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? El rango. El rango, yo como ustedes les dije, es el máximo menos el mínimo, aquí lo hice al revés, da 6,4. La regla de Stunger es 1 más 3.3 por el logaritmo de n. ¿Cuánto es n? N es 40, porque son la cantidad de datos que yo tengo. Esto va a ser igual a 6. La amplitud es 6.4 entre 6, que me va a dar 1. Cuando yo armo mi tabla, voy a tener las clases o el intervalo, voy a tener la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, la marca de clase y estas tres columnas. Estas últimas tres columnas, esta me halla la media, esta me halla la varianza, ¿sí? Ustedes se preguntarán
¿cómo hallo yo los intervalos? ¿Sí? Nosotros tenemos que ¿cómo es? El dato mínimo que nosotros tenemos es 1.5, ¿sí? Pero la amplitud es 1. Es decir, a este 1.5 le sumamos 1, entonces vamos a tener un límite superior, bueno, el inferior más que todo, 2.5. Este 2.5 lo volvemos a colocar en el siguiente intervalo y le sumamos 1, 13.5. Igualmente, vuelvo a colocar en el límite inferior 13.5, sumo 1 y me va a dar 14.5. ¿Hasta dónde yo tengo que llegar con esto? Tenemos una referencia. La regla de Stunger me está diciendo que son 6. Es decir, que yo voy a tener 6 intervalos. ¿Sí? Yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustedes me preguntarán por qué 7. Porque si yo lo dejo hasta aquí, que es 17.5, no cubro todos mis datos. Y yo sé que el mayor de mis datos es 18 y pico. Entonces yo tengo que hacer otro intervalo. ¿Sí? ¿Van conmigo, muchachos, o están perdidos? Sí, profe. Ajá. Vamos con el primer intervalo. Estamos desde 11.5 hasta 12.5. Nosotros nos vamos a nuestros datos y solamente tenemos el 11.6 y el 12, ¿sí? ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a llegar hasta 12.4. No podemos colocar el 12.5 porque está en el siguiente intervalo. Entonces nosotros vamos a tener para el intervalo 11.5 y 12.5, 2, que es el número que nosotros tenemos acá. 12.5 a 13.5 tenemos 1, que es este dato. Es este. De 13.5 a 14.5 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este está en el siguiente intervalo. Aquí tenemos 6. Así voy a hacer yo con los siguientes intervalos. ¿Qué va a pasar, muchachos? Que cuando yo sume esta columna, me va a tener que dar 40. Ojo con esto. Si yo hago los intervalos mal o no sumo bien la frecuencia o le quito una para el otro, me va a dar 40, pero me va a dar más información. ¿Sí? ¿Cómo saco la frecuencia relativa acumulada? Pues dividir 2 entre 40. Eso me va a dar 0.5. Eso lo voy a hacer de forma sucesiva, ¿sí? Y la suma de esto, que no lo hice, tiene que darme 1 o 0,99. ¿Sí? ¿Qué pasa con la frecuencia relativa? En el primer intervalo vamos a colocar la misma frecuencia acumulada acá. La frecuencia absoluta la vamos a colocar en la frecuencia relativa, que es 2. Ustedes me dirán, ¿cómo salió este 3? Pues 2 más 1, 3. ¿Sí? 3 más 6, 9. 9 más 16, 25. Y así voy a ir en zigzag hasta obtener los 40 datos. La frecuencia relativa acumulada puede dividir 2 entre 40, que es 0,05. Así voy a hacer hasta obtener en el último, que va a ser 1. Fíjense algo. Acá en la frecuencia absoluta tengo que tener la cantidad de datos. En la frecuencia relativa tengo que tener la cantidad de datos, que en este caso es 40. Cuando es la frecuencia absoluta acumulada, es 1. Y cuando es la frecuencia relativa acumulada, va a ser 1. ¿Sí? Y acá, por decir algo, paso más de 1, ahí hay problema. Es decir, algún dato yo sumé o multipliqué o hice mal. La marca de clase.
¿Cómo hallo yo la marca de clase? Sumo los dos intervalos, estamos hablando del límite, los intervalos, el límite inferior más el límite superior, y lo voy a dividir entre 2. Eso me va a dar a mí un resultado. Igualmente va a ser con este, que es 12.5 más 13.5 daría 26. Entre 2, 13. Lo voy a hacer de forma sucesiva hasta llegar hasta el último intervalo. ¿Qué pasa con la marca de clase y la frecuencia acumulada? ¿De dónde tengo este 24? De multiplicar 12 por 2. ¿Sí? Vamos a obtener 24. El siguiente intervalo, 1 por 13 me da 13. 6 por 14 me da 84. Y así vuelvo a hacerlo sucesivamente hasta obtener mi marca de clase en cada uno de mis intervalos. ¿Qué hago después? Sumo toda esta columna, que es 608. Esta es marca de clase al cuadrado. ¿Por qué tengo que hallarla? Porque con esta voy a yo hallar la variante. Esta marca de clase al cuadrado, pues simplemente el 12 elevado al cuadrado. ¿Sí? 12 elevado al cuadrado da 144. 13 elevado al cuadrado, 169. Así lo voy a hacer de forma sucesiva. Mi marca de clase al cuadrado por F suite es este resultado, el 1,44 por el 2 me va a dar 288. El 169 por 1 por 169. Voy a multiplicar esta columna con esta hasta terminar mi intervalo para poder obtener mi variable. ¿Qué va a pasar? Yo al multiplicar cada una de mis marcas de clase al cuadrado por la frecuencia, después voy a sumar y voy a obtener esto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Con mi media voy a obtener, mi media que voy a hacer, este resultado, el 608, lo voy a dividir en 40 y voy a obtener 15.2. ¿Sí? ¿Qué pasa con la mediana? En la mediana yo tengo que agarrar la frecuencia relativa más alta. ¿Cuál va a ser? Ay, perdón. El 16. ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi límite inferior? 14.5. Mi fórmula me dice que es el límite inferior menos n sobre 2 tiene n, mis datos, que serían 40. También tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia medieval anterior, que es 9. ¿Sí? Y tenemos la amplitud. Nosotros la amplitud ya la tenemos porque ya la hallamos y es 1, que es la que hallamos al principio. Para que ustedes me entiendan. Esto es lo que les estoy diciendo. 14.5, que es el límite inferior. 40 entre 2, 9, que es la media, medieval anterior. 16, ¿qué es 16? Este es 16, que es la frecuencia medieval, ¿sí? Por 1. 1, ¿quién es la amplitud? Cuando yo divido acá, y vamos a hacer esto primero, 20 entre 2 me da 20 menos 19 y lo divido entre 16, esto me va a dar 14.5, que es mi límite inferior, más 0.68, porque lo estoy multiplicando por 1, todo este pedacito. Es decir, que la mediana me va a dar 15,18. ¿Sí? ¿Qué pasa con la moda? En la moda igualmente vamos a agarrar la frecuencia relativa más alta. ¿Sí? El límite inferior va a ser este. Pero la moda yo tengo que agarrar el 16 menos 6 y el 16 menos 9. ¿Sí? ¿Qué es esto? Que es la moda medianal anterior y la moda medianal superior. Aquí tengo el límite inferior. ¿Sí? Aquí tengo la moda medieval anterior y tengo la moda medieval superior e inferior. ¿Sí? Cuando yo calculo, claro, por supuesto, cuando yo llego
y hago la amplitud, que la amplitud es 1, ¿qué va a pasar? Que es 14.5, el límite inferior, resuelvo todo esto, que me da 10 sobre 17 por la amplitud. Al resolver esta suma, voy a obtener que mi moda es 16. Si ustedes se fijan acá, la media es 15.2, la mediana es 15.18 y la moda es 16. Es decir, que está de forma creciente. ¿Sí? Para hallar la varianza. En la varianza, nosotros la tenemos en la tabla, que es 9.296. ¿Sí? ¿Qué vamos a restarle? ¿Sí? Los datos menos la media al cuadrado sobre 40 menos 1. Acuérdense que esta es la varianza muestral. Cuando yo resuelvo todo esto, me va a dar 1,33. La desviación estándar es simplemente la raíz del 1,39. Eso me va a decir que es 1,78. El coeficiente de variación, pues nosotros tenemos que tener la desviación estándar sobre la media. La media ya la tenemos aquí, que es 15.2. Multiplicarla por 100, el coeficiente de variación es 7,75. ¿Sí? Es tan claro por los momentos cómo se halla la distribución de frecuencia para datos agrupados. Sí, profesora. Yo entiendo que acá, por medio de esto, es difícil, pero los que vayan a clase, ¿sí? Pues pueden preguntar más y yo, pues claro, vamos a tener como una especie de contacto. Yo espero que las personas que vayan lleven dudas, ¿sí? Al llevar dudas, pues es más fácil para mí porque sé dónde tengo que ayudarlos a ustedes. De todas maneras, yo voy igualmente a hacer un ejemplo de forma general para datos no agrupados y un ejemplo de forma general para datos agrupados. ¿Sí? Aquí están las medidas de asimetría. Las medidas de asimetría son los resultados que se discutirán en referencia a la distribución unimodal. El coeficiente de asimetría de Pearson o Pearson. Este es un indicador que está basado en relación al existente entre la media y la mediana. ¿Sí? Si la simetría es igual a 0, en este caso es una mediana. Si la simetría es mayor que 0, es a la derecha. Y si la simetría es menor que 0, es una mediana hacia la izquierda. También tenemos las diferentes gráficas. En el ejemplo anterior nosotros teníamos lo que era primero la media, después la mediana y después la moda. Esto es lo que quería, claro, aquí no está el orden que es, pero es de forma hacia la derecha. Puede haber de la forma hacia la izquierda y de la forma más puntiaguda, ¿sí? También tenemos el coeficiente de Fisher para datos agrupados y para datos no agrupados, ¿sí? Se los presento. El coeficiente de Yesui está basado en una media aritmética en vista de que los lados de la diferencia respecto a esta son mayores. Entonces aquí les muestro lo que es la electrocústica, la mesocústica y la platicústica. La lesocústica es la más apuntada, tiene más pico. La mesocústica es la distribución normal y la plasticústica es más achatada. ¿Sí? Hasta aquí llega lo que es distribución de frecuencia, muchachos. ¿Sí? No sé si ustedes tienen alguna duda o díganme ustedes. Ok, profesora. Cuando usted nos ponga en un ejercicio, desarrollar la tabla de frecuencia, ¿tiene que llevar todo, absolutamente todo lo que usted está poniendo en la tabla de muestra o solo lo que nos pide, que sea ya la frecuencia
media, la mediana, la moda? Hay unas que sí, yo no sé, y voy a buscarlo aquí, claro, mayormente yo les pido la media, mediana, moda, ¿sí? Varianza, coeficiente de variación. Eh, Acá no coloqué, ¿verdad? Pero lo haré en clase. Este, la completación de tabla. Cuando a mí yo no tengo los datos, pero sí me dan la tabla. Esa es otra forma que puedo hacer. No creo que haya sido con ustedes, fue con otra sección en la cual yo le hice completación de tabla. Pero yo lo voy a explicar en clase para que ustedes sepan. ¿Sí? ¿Qué Ok, otra profesora. duda? ¿Qué otra duda, muchachos? Ninguna, muchachos. Profe, ¿me escucha? ¿Cómo? Me escucha, profe. Sí, sí, te escucho. Tengo una duda. Las fórmulas que usted puso son las que vamos a utilizar para sacar distintas cosas como la mediana, la media, Claro, todas las fórmulas que usted puso. claro, claro. Ok, Esas son las que van a utilizar para la distribución de frecuencia. ¿Sí? muy bien. ¿Quién más? Navarro no tiene dudas y Maldonado creo que tampoco. A ver, muchachos, voy a entender que ustedes entendieron, ¿sí? De todas maneras, vuelvo y repito, aquellos chicos que son de la sede de Mérida, vayan a clase el día miércoles a las 8:30, ¿sí? Y si tienen dudas, yo con mucho gusto les explico el día miércoles. No hay problema. No me adelanto a lo que es la siguiente clase porque ya eso pertenece al tercer corte. Esto le falta, ¿qué es? Los gráficos que se van a armar con la distribución de frecuencia, ¿sí? Pero yo no les puedo dar todavía eso. Entonces dejamos la clase hasta acá, muchachos. Los espero el día miércoles y cualquier duda, pues, me preguntan, no hay problema, pues, ya sea por la plataforma o por Telegram. Ok, profesora, muchas gracias. Lo Me veremos parece entonces. bien, profe. Muchas gracias. A la orden.